Hola, bienvenidos al segundo trabajo práctico de Comunicación y Semiótica 1. Yo soy Alan Velo y empecemos. Para comenzar tenemos a varios autores que proponen distintos conceptos. Tenemos a Genet, a Kress y Van Leeuwen y a Van Dijk. A Van Dijk ya lo analizamos en el trabajo práctico número 1, pero ahora vamos a hacer un repaso de todo ese análisis. Comenzamos por Genet y lo que define como texto. Habla de que es una unidad de sentido. Es una serie más o menos larga de enunciados verbales dotados de más o menos una significación, que a la vez está reforzado con un cierto número de producciones como el título, nombre del autor, prefacio, ilustraciones, etc. Y a su vez se conecta con todo esto. Luego, Kress y Van Leeuwen aplican a esa definición ciertos aspectos. Por un lado, definen al texto como un objeto cultural. Y basándose en una unidad de sentido, como dice Genet, le ceden la misma entidad al texto a partir de una unidad multimodal. Y es eso mismo, toda producción cultural, ya que su sentido y significado solo puede interpretarse correctamente dentro de un diseño y un contexto comunicativo adecuado. Además dicen que todo objeto se ordena dentro de distintos estratos: el discurso, el diseño, la producción y la distribución. El discurso y el diseño ordenan la forma y el contenido de ese objeto, y la producción y distribución conciben una planeación, ya que ese texto tiene un objetivo, que es llegar a un público determinado, además de producir distintas reacciones en el mismo. A la vez, Genet habla del paratexto, que básicamente es aquello por lo cual un texto se hace libro, y así se propone como tal a sus lectores y al mismo público. Este se compone de un conjunto de prácticas y discursos de toda especie y de todas épocas que agrupa bajo ese término de paratexto en nombre de una comunidad de intereses o convergencia de efectos. Luego se menciona el cotexto, que es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración, y además puede condicionar la interpretación de las mismas, y remite a aquello que pertenece a la misma instancia de lo material. Ya vimos en el trabajo número 1 que el contexto es un conjunto de sucesos, y se define por muchísimos factores, tales como el periodo de tiempo, el lugar, la procedencia de las personas que interactúan en una comunicación, el nivel de lectura y de educación de las mismas, el momento histórico en el que se esté presentando el suceso, y muchos aspectos más. Tiene aspectos tanto sociales como cognitivos o psicológicos. Luego tenemos a Landau y a Verón. Aquí se ponen conceptos como organización hipertextual y funcionamiento hipertextual. En el funcionamiento hipertextual se analiza al hipertexto. ¿Y qué es el hipertexto en primer lugar? Es un texto compuesto de bloques y palabras electrónicamente unidas en múltiples trayectos, cadenas o recorridos en una textualidad abierta. Es un texto que nace de la combinación de textos, y al final ese texto creado enlaza información sobre el texto principal. Este explicita interconexiones que un texto puede producir, por ejemplo, Internet. Entonces, el funcionamiento hipertextual analiza al hipertexto dentro de un punto de vista de recepción. Para Verón, leer o escribir es incorporar un texto dentro de un hipertexto. Explica que en un libro, por más de que haya una estructura marcada, es el lector quien libremente puede decidir cómo interpretar esa lectura. Landau, por otro lado, habla de una organización hipertextual, y esto desde el punto de vista de la producción. Habla de cómo se forma el hipertexto y de cómo se configura el mismo para luego ser distribuido. Es decir, de dónde nace, cómo se produce ese hipertexto. Además del conjunto de trayectos posibles que conforman al hipertexto, no es posible privilegiar ninguno, no hay una jerarquía. Y estos textos que viven dentro de esta red hipertextual son obligados a existir como parte de un diálogo. Y a medida que el lector se desplaza por los distintos textos, organiza su lectura dependiendo de qué texto elija, todo dependiendo de sus intereses. Entonces, todo está conectado y es interactivo, y es de uso completamente libre. Luego tenemos el ejemplo de páginas como Pinterest, en donde hay una relación entre el contenido y los usuarios. Estos observan las imágenes, las creaciones visuales, que podemos ver acá, los diseños, las fotografías. Y cuando iniciamos sesión, cuando nos creamos una cuenta, podemos ver distintas recomendaciones de imágenes.
imágenes. Estas están basadas en un algoritmo que el propio Pinterest administra. Este algoritmo aprende acerca de los intereses del usuario y después relaciona los contenidos con los intereses individuales de cada usuario. Esto se puede comprobar claramente si yo me dirijo al buscador y pongo cualquier cosa, tales como, no sé, por ejemplo, fútbol. Como habíamos visto antes, yo no tenía ningún contenido de este estilo en el inicio de Pinterest. Sin embargo, si yo comienzo a darle a guardar a ciertas publicaciones relacionadas con esto, por ejemplo, guardamos esta, y ya con eso sería suficiente, y vuelvo a ir a inicio, comenzarán a aparecer publicaciones relacionadas, en este caso, con el fútbol, como esta, aquí tenemos más. Entonces el algoritmo ya se encargó de fijarse en mis intereses y mostrarme publicaciones relacionadas con los mismos. Cada imagen que nosotros observamos acá contiene dentro de sí un hipervínculo. Es decir, que si yo cliqueo aquí, me lleva hacia otro sitio, en donde puedo ver la imagen más a detalle, observar los datos de, en este caso, autor o distribuidor de la imagen, o sea, quién la subió aquí, leer los comentarios si es que tiene, como por ejemplo estos, guardar la foto si es que es de mi interés, compartir la imagen ya sea a amigos o a otras redes sociales, seguir al que publicó esta imagen si me interesa ver más publicaciones de esa persona y observar publicaciones relacionadas o similares a la que estoy viendo. Uno hace un recorrido dentro de Pinterest dependiendo del interés de búsqueda que tenga. Sin embargo, también puede estar condicionado por ningún motivo o simplemente por ocio, pero cabe destacar que puede haber una planeación con respecto a una investigación acerca de una imagen que quiero encontrar o un estilo que estoy buscando. Hay una cadencia rítmica dentro de Pinterest y se basa en simplemente observar las imágenes, cliquear en alguna, observarla, buscar similares, si me gusta guardarla y volver a inicio, y así sucesivamente, o incluso sin necesidad de entrar en la misma imagen, observar si alguna me gusta, darle a guardar, darle a guardar, darle a guardar, 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 guardar. O sea, hay un ritmo. Y no solamente guardar, también puede ser compartir, descargarla, y todo esto para volver a hacerlo. Dentro de esto hay una percepción dinámica, para que todo sea fluido y que no sea interrumpido. Entonces yo observo toda la cantidad de fotos y si alguna me llama la atención, accedo a ella. Y se puede apreciar que no posee una calidad extrema, por más de que la foto original sí la haya tenido. Esto es debido a que para evitar una cantidad excesiva de información y un colapso en los servidores de, en este caso, Pinterest, la calidad de las imágenes se rebaje. Todo así para que el usuario las pueda observar y en todo caso la descargue en una mejor calidad. Sin embargo, nunca sería su calidad original, ya que también se le reduce la misma para poder subir la imagen y que no tarde tanto. Se podría decir que la experiencia dentro de Pinterest es bastante amigable, o sea, para nada azarosa. Y es completamente indeterminado, ya que no es arbitrario, sigue completamente al espectador y a sus intereses. Uno pensaría incluso que es un poco caótico ver tanta cantidad de imágenes todas juntas, pero sin embargo la separación entre las mismas, su posicionamiento dentro de la pantalla y su aspecto minimalista compensa bastante. No es algo lineal, ya que es variado y no hay un orden en las imágenes. Es algo de jerarquizado, no hay una importancia mayor o menor entre los contenidos. Eso lo define el espectador al fin y al cabo, porque sí, te puede aparecer una imagen antes que otra, pero eso estará condicionado por los intereses del usuario. Es decir, si el usuario no hubiera buscado imágenes de fútbol, no le aparecerían imágenes de fútbol. Se podría decir también que no tienen en sí un comienzo y un final. ¿Por qué? Porque cada vez que refrescamos la página, las imágenes cambian y nunca terminaríamos de ver todas las imágenes. Esto debido a que cada día se suben millones y millones de imágenes nuevas. Así que por más de que hoy lleguemos al fin, si llegamos a refrescar la página, van a volver a aparecer nuevas imágenes. Ante esto también encontramos el recurso del loop, ya que podemos volver a ver una imagen ya recomendada, dado que se ajusta a distintos intereses. Esto hace que el usuario no tenga que buscar nuevamente una imagen en particular, ya que el algoritmo puede detectar si mostrársela de nuevo o no. Con esto observamos una repetición de imágenes. Luego podemos encontrar una repetición de sonidos en, por ejemplo, las notificaciones, si tenemos la aplicación para celular. Y se vuelve un aspecto cíclico en el sentido de que nosotros, como usuarios, podemos subir una imagen, compartirla,
recibir comentarios, crear etiquetas y volver a hacerlo. Al igual que podemos observar una imagen, guardarla, observar otra y guardarla. Y así sucesivamente. Entonces es un proceso interactivo. No es, por ejemplo, una galería de arte, en donde nosotros observamos las obras sin ni siquiera tocarlas. Nosotros aquí interactuamos con las obras e incluso podemos ser autores de las mismas. Claramente representa una especie de collage, ya que como vemos hay muchas imágenes todas juntas, una al lado de otra, arriba y abajo de la otra. Son obras abiertas, para todos los que tengan una cuenta, obviamente. Tiene un aspecto aleatorio, ya que como dijimos antes, no hay un orden previsto. Y es rizomático, tiene múltiples conexiones entre las mismas imágenes, entre autores, entre otros sitios web o redes sociales, entre otros tipos de contenido y en múltiples espacios culturales o sociales. Y bueno, así terminaríamos el trabajo práctico número 2 de comunicación semiótica. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo trabajo.